Bueno, vamos a dar inicio con el programa de ZBrush. Para empezar, este programa tiene una característica muy importante y es reconocer que es un programa que trabaja con dos tipos de lógicas. Una es la tridimensional y otra es la bidimensional. Esto quiere decir que el programa tiene herramientas que utiliza de pintura digital muy parecido a lo que haríamos en Photoshop, y por otro lado tiene los atributos de un programa de modelado en 3D. Con estas dos características el programa tiene la opción de trabajar con las herramientas de pintura que se conocen en el programa como 2.5D. Esto porque la pintura, cuando se aplica, tiene la capacidad de poder hacer la representación de la luz y la sombra para darle volumen al modelado que se está trabajando. Por otro lado, el programa utiliza las herramientas de modelado con una lógica de un programa de 3D para utilizar primitivas, formas geométricas básicas para construir por medio de ellas objetos muy complejos. Bueno, vamos a dar inicio, vamos a conocer un poco del entorno de trabajo del software y comenzamos. Muy bien, esta es la interfaz del programa de ZBrush. Ahora, vamos a ver el entorno de trabajo y en este caso, para dar inicio, vemos que en la ventana aparece este pequeño menú de opciones que nos da el programa para acceso rápido, para que podamos ver algunas funciones que tiene el programa de texturas, materiales, herramientas que van agregándose al programa o que nosotros podemos ir guardando para tener un acceso rápido. Esta función es muy versátil ya cuando tienes en el trabajo varios archivos de edición y los vas almacenando y los puedes ir nombrando desde este apartado. Para poder quitar esta ventanita le damos clic aquí en donde dice Lightbox. Si la queremos activar, igual volvemos a aplicarla. Muy bien, ahora el programa tiene una interfaz muy parecida a los programas de edición como es Photoshop. Si vemos del lado izquierdo aparece la barra de herramientas, que es más importante dentro del programa, porque aquí se muestran todas las que se utilizan frecuentemente o las más comunes. Entonces el programa me da la opción de las herramientas para pintura, pincel en esta barra. En esencia, la herramienta de modelar me va a servir también para pintar. Les había comentado que el programa tiene la opción de poder switchar en estas dos funciones. Entonces podemos ocuparlas tanto para modelar como para poder aplicar color y aplicarle también textura al color. Muy bien. En la parte de arriba, en la superior, aparece todo lo que es el menú de texto. En esta opción el programa me va a permitir a mí, pues obviamente, ver qué herramientas son las que existen dentro del software y todas las funciones que están habilitadas. Si nosotros no llegamos a encontrar algún pincel o alguna herramienta, es porque el programa seguramente no la tiene cargada y lo podemos revisar en esta sección. Aquí tenemos todas las opciones de cada una de las herramientas que tiene el programa, de los plugins, para que podamos nosotros utilizar cada uno de ellos de acuerdo al paso en el que estemos nosotros trabajando. Del lado izquierdo tenemos nosotros esta función de unas pestañas que nos van a permitir abrir y cerrar estos menús. En la parte de abajo también existe y en ellos podemos colocar todas estas herramientas que aparecen en nuestro menú de texto. Muy bien, vamos a ver. Entonces aquí en esta sección, por ejemplo, tenemos la herramienta que se utiliza en el programa para exportar e importar los archivos, para hacer el switcheo o el cambio de los programas entre las herramientas de 2D y 3D, y también para poder habilitar las funciones de edición de polígonos. Lo vamos a ir viendo poco a poco. Es una herramienta muy importante que vamos a utilizar. Por ejemplo, si yo quiero colocar aquí una de las herramientas, vamos a poner los pinceles. En esta pestañita aparece este icono. Al seleccionarlo y arrastrar la herramienta en este cuadro, puedo colocarlo. Y aquí en este menú, hacer que se amplíe cuando yo esté trabajando para poder editar mejor, y cuando necesite esa herramienta poder tenerla en acceso rápido. También, si quiero quitarlo, lo selecciono, arrastro y libero el archivo. Muy bien. Entonces
tenemos esas funciones para poder trabajar en el programa. Ahora, el programa también me da del lado derecho estas herramientas que son para navegar. El programa tiene la opción de navegar de tres formas. Muy bien, para poder navegar vamos a hacer el siguiente ejercicio. Primero, vamos a darle clic a este botón que aparece aquí como una S dorada. Le vamos a pedir que nos permita utilizar un cubo. En este caso, muy importante, en la parte donde dice Quick Pick, esto es como un historial que nos va a ir almacenando los pasos o los modelados que vayamos guardando en el programa cuando estamos editando. Los va a ir mostrando aquí para que los podamos llamar más adelante. Después tenemos la opción de 3D Mesh, donde aparecen las primitivas, las formas básicas para poder modelar, y luego aparecen las herramientas de 2.5D que son para pintar. Vamos a empezar primero con este ejercicio, donde vamos a agarrar un cubo, le voy a dar un clic sostenido aquí en la pantalla, en el lienzo, y vamos a hacer que se cree nuestro cubo. En este caso el programa está ahorita en una posición en la que me está indicando que si a este cubo yo no le doy un atributo de edición para 3D, se va a quedar como una imagen en 2D. Para habilitar esa función de modelado y que me reconozca el objeto para editar, aquí aparece este botoncito en la parte de arriba que dice Edit. Si le doy clic, vemos que el programa, al momento de colocarme yo afuera y dar un clic sostenido, puedo rotar y hacer que este se vea en tercera dimensión. Si hago yo ahora, por ejemplo, quito esta función y dejo el objeto como está, el programa lo va a manejar como un 2D. ¿Qué quiere decir? Que si yo intento mover ahorita el objeto, ya no me va a dejar hacerlo, sino que va a crear otro objeto que puede ser probablemente un objeto para editar en 3D. Vamos a hacerlo. Ahora voy a seleccionar, por ejemplo, aquí este cilindro, me coloco de este lado, voy a darle un clic y vemos que se está creando este nuevo objeto encima del que teníamos. Si yo al objeto le doy Edit, vemos que el nuevo objeto puede ser editable en 3D, pero el otro se convierte en 2D. Esto es una lógica que tiene el programa para poder trabajar con las herramientas de pintura. A veces llega a ser confuso, la gente se llega a perder un poco al inicio con estas opciones porque el programa switchea, pero es muy común que antes de que haga eso el programa te indique: ¿estás seguro que deseas switchar? Y cuando veamos que nos está haciendo esa sugerencia, pues si nosotros no queremos que se convierta en un objeto plano, bidimensional, pues le decimos que no. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Voy ahorita a darle a documento, nuevo documento, y borro esto. Voy a trabajar con las herramientas para moverme en el espacio. Voy a crear, en este caso, un cubo. Vuelvo a dar un clic sostenido, arrastro y le doy a la opción de Edit, y vemos que el cubo aparece ya aquí en la ventana. Para poder navegar tenemos las siguientes funciones. Primero, si me coloco fuera del objeto, puedo hacer que este rote y se pueda mover dentro del espacio, pero vemos que en la barra aparecen todas las herramientas que yo puedo utilizar ya de forma mucho más controlada, con ahora sí los comandos, pero vamos a verlo ahorita desde esta perspectiva. Aquí, por ejemplo, si yo le doy clic a scroll, lo que se está moviendo es el lienzo. Como tal, no estamos moviendo el objeto, sino el espacio de trabajo. Puedo darle zoom para acercarme y alejarme de él. Darle aquí a esta opción que me lo presente a la mitad. Y bueno, poder mover lo que es en este caso nuestro lienzo como tal. Después tenemos las opciones que aparecen aquí, que tienen que ver con mover, escalar y rotar. Estas opciones, por ejemplo, vamos a ponerlo ahorita que no lo ponga un poco más grande. Si yo le doy aquí a mover, vemos que ahora lo que se mueve es el objeto. Si le doy a rotar, vemos que esto sigue afectando en mi modelo, e igual la opción de escalar. Si lo vamos a hacer con los comandos serían los siguientes. Dando clic en la parte de afuera podemos rotar. Si doy Alt y selecciono con un clic en la parte de afuera sostenido, puedo desplazar mi objeto. Con Control
un clic derecho hacia adelante y hacia atrás, puedo escalar. Estos son los comandos de navegación. Tenemos también la herramienta de frame. Por ejemplo, aquí en mi modelado, al momento de estar trabajando, llego a perder la pieza y yo al moverme vemos que no aparece, ya no la ubico aquí en ese espacio. Al darle clic a este botón que dice frame, el programa en automático la va a localizar y la va a colocar en el centro para que podamos seguir trabajando. Otra herramienta que es muy necesaria en estos primeros pasos es la herramienta de piso. Me va a ayudar a ubicarme en el espacio tridimensional y saber dónde está mi base. Vamos a darle clic. Aquí vemos que nosotros de hecho estamos por debajo de la figura y al rotarla vemos que se ubica ya en este espacio tridimensional para poder ver la vista con base y sus diferentes caras. Ahora, también hay una herramienta que es muy interesante. Esta es más un controlador. Si yo por ejemplo tengo mi objeto así, en esta posición, y estoy modelando y necesito ajustarme porque a veces al momento de modelar resulta que quiero verlo totalmente de frente para poder dimensionar y ver si el trabajo que estoy haciendo es correcto, puedo hacer yo lo siguiente. Me voy a alejar un poquito, en este caso, con control, clic derecho, y para hacer que el objeto se ponga de frente a mí, mostrándome esta cara, voy a darle clic al botón de Shift. En la parte de aquí afuera doy un clic izquierdo y arrastro, y vean cómo se jala la vista y se pone en frontal. Aquí por ejemplo me pongo de este otro lado, quiero que esta vista se vea igual, Shift, doy un clic izquierdo afuera y arrastro y se vuelve a posicionar. Aquí por ejemplo vamos a hacer lo mismo, hago Shift, doy un clic afuera y arrastro y vemos que me muestra una vista completamente en cenital. Aquí por ejemplo si seleccionamos X, Y y Z, rotamos, vemos que se mueven todos los ejes, pero si seleccionamos Z, vemos que solo se mueve sobre el eje. Esto nos ayuda a tener un poco más de control en la rotación. Tenemos opciones de perspectiva, igual para ver cómo se ve ya con este punto de fuga nuestro modelado. Tenemos esta opción de aquí arriba que es para el rendereado. Eso ya es en los últimos pasos cuando queremos ver nuestro modelo cómo está en su acabado ya final, la textura cómo está funcionando. Tenemos las opciones de rejillas en este caso para poder ver cómo está construida su malla poligonal, cuántos polígonos tiene y qué tan compleja está la figura en su etapa de modelado. Tenemos opciones también como transparencias, que estas funcionan un poco más cuando aparecen otros modelos, otros objetos. Voy a agregar otra pieza para que veamos cómo se habilita esta herramienta. Aquí en Subtool, esta es como mi zona de capas en el programa de Photoshop, donde yo puedo agregar aquí en la opción de insertar otro modelo a mi espacio de trabajo. Vamos a agregar por ejemplo el cilindro. Vemos que aquí está el cilindro, no se alcanza a ver porque el cilindro está dentro del objeto, ¿sí lo ven? Ahora, si yo selecciono por ejemplo el cubo y le doy a la herramienta de transparencia, vemos que el cilindro aplica un efecto como de un fantasma. Si selecciono mi cilindro para trabajar sobre él, vemos que ahora el cubo es el que se hace como un fantasma. Esta herramienta ayuda mucho cuando estamos modelando y tenemos varias piezas y están conectadas y bueno, cuesta trabajo visualizarlas. Entonces así podemos seleccionar una capa y modelar sobre ella, lograr hacer alguna deformación. La parte de aquí arriba nos muestran otras herramientas que son importantes para modelar. La otra forma de navegación, el programa me la da en este espacio: mover, rotar y escalar. Pero ¿cómo funcionan estas herramientas? Bueno, a diferencia de las dos que tenemos en la barra derecha, esta va a afectar directamente al objeto que estamos nosotros modelando. Muy bien. Aquí entramos ya a otra fase.
¿Qué vamos a hacer? En estas herramientas que vemos en la parte de arriba, que tienen que ver con las mismas funciones de deformación, que es escalar, mover y rotar, hay una diferencia en su aplicación. Estas van a afectarnos directamente sobre el objeto. ¿Qué quiere decir esto? Que no va a modificar como tal las dimensiones espaciales, sino más bien la forma. Esa es la que se va a ver alterada. Si yo pongo aquí, vamos a hacer el siguiente ejercicio, un cilindro, vamos a poner mejor una esfera. Aquí en este caso vamos a dar a la función editar, y para poder empezar a trabajar con el modelado es muy importante que le indiquemos al programa que vamos a empezar lo que es el trabajo ya sobre la superficie. Para ello le vamos a decir que nos permita hacer este objeto de malla poligonal ya una opción editable. Vamos a darle aquí donde dice Make Polish 3D y vemos que el programa va a habilitar las herramientas para poder modelar. Esto es muy importante para poder trabajar ya sobre el objeto. Ahora vamos a darle aquí donde dice insertar, vamos a colocar un cubo, voy a aplicar de nuevo la opción de transparencia, vemos aquí los dos objetos, voy a hacer que este cubo se deforme por medio de estas herramientas. Por ejemplo, voy a colocarme en esta vista, le voy a decir a la herramienta de mover que me ayuda a desplazarlo. Para ello aparece esta herramienta de forma tradicional. Ya en programas más avanzados, esta herramienta va a tener una función que es más parecida al gizmo que utilizas en 3D Max o en Maya para poder mover los objetos. Pero en la forma tradicional el programa me da estos pequeños como ejes, unas pequeñas coordenadas. ¿Cómo funciona? Bueno, si yo quiero desplazar el cubo, le voy a dar un clic sostenido en esa zona y voy a arrastrar hacia el otro lado, más o menos a altura. Se generan esos tres círculos que me indican cómo va a realizarse en este caso la modificación sobre la acción de mover. Si me pongo en el central, el objeto va a desplazarse completamente y me va a permitir moverlo dentro del espacio, ya alterando lo que es en este caso su posición con los demás objetos. Vamos a ver que aquí ya se movió. Voy a colocarme de nuevo en la vista lateral. Si le doy en este caso a este círculo que está de lado, vemos que la opción de modificación en este caso me permite generar como un tipo de efecto de aplastar la figura. Me coloco en otra vista, Shift, con clic y arrastro, vuelvo a crear la herramienta, por ejemplo, y vuelvo a modificar. Si quiero que la modificación no se haga con una deformación, oprimo la tecla Shift y me va a permitir mantener ese eje y hacer la deformación. Vamos a hacerlo ahora del otro lado, hacia acá. Le voy a decir que lo quiero colocar más o menos a esta altura. Vuelvo a crear en este caso el eje. Es importante que lo coloquemos lo más pegado a la figura. Esto nos ayuda a tener un mayor control. Vamos a hacer que se deforme ahora, por aquí más o menos. Y bueno, vemos que tiene ahora sí ya un efecto aplicado directamente sobre mi primitivo. Vamos a darle ahora a escalar, por ejemplo. Volvemos a repetir los mismos pasos. Me coloco en esta vista, arrastro y vamos a generar la herramienta. Si le doy clic en el centro, la escala me la va a hacer en este caso hacia arriba y hacia abajo. Si me coloco en el lateral, la escala va a ser a proporción. Muy bien. Igual con la herramienta de rotar, lo puedo colocar aquí y pedir al programa que en este caso coloque la herramienta en esa geometría. Me coloco en el de extremo y jalo para rotar. La rotación, bueno, va a depender también de la posición en la que yo me encuentre. ¿Sí? Aquí es importante trabajar siempre sobre los planos.
La herramienta hasta este punto no es muy precisa, por eso cuesta trabajo utilizarla al principio, porque pues bueno, no es muy parecida a las que nosotros utilizamos convencionalmente, pero nos funciona muy bien para hacer todas estas adaptaciones. Aquí por ejemplo voy a quitar el fantasma y vemos como ya mis objetos empiezan a trabajar en conjunto. Si quiero regresar a la opción de modificar, le voy a dar aquí a la opción de draw, y con esto vuelvo a regresar a las herramientas para poder seguir modelando. Muy bien. Ahora, las siguientes herramientas. Aquí tenemos en la parte de arriba opciones para poder modificar lo que son mis pinceles. Las opciones de RGB y mRGB tienen que ver más con la aplicación del color y los materiales. La opción de Z-Add y Z-Sub tiene que ver más con la presión para hacer la deformación hacia adentro o hacia afuera, en adición o en subtracción. La opción del tamaño del pincel la tenemos en este espacio. Le puedo dar clic y vemos que aquí se modifica. Voy a colocarme directamente sobre la geometría de la esfera y en ella, por ejemplo, tenemos ahorita una intensidad de 25. Un pincel a un tamaño de 173. Si me pongo aquí sobre la superficie, doy un clic y arrastro, veo que se empieza a generar una deformación. Si yo cambio la opción que dice a Z-Sub y vuelvo a aplicar, la deformación se hace al revés. Si quiero que la deformación sea más pequeña en la zona donde lo aplico, puedo cambiar el tamaño de mi pincel. Esta herramienta tiene también la opción de Focal Shift. Funciona muy parecida a lo que es un aerógrafo. Esto es interesante porque aquí, si nosotros vamos a aumentar el tamaño de la pieza, vemos que nuestro pincel tiene dos círculos, uno interno y el externo. Esto nos indica que en la parte del centro, en el círculo que está en el mero centro, va a generarse mucha presión. Ahí es donde va a haber más tensión al momento de estar aplicando nosotros el material o haciendo la deformación. En el caso del círculo externo, nos marca como este efecto que tiene que ver con el desvanecido. Va a ir la presión del centro diluyéndose hacia llegar al círculo externo y suavizarse. Esta es la idea de presentar una herramienta de esta forma. La función del Focal Shift me va a permitir hacer que cambie la presión sobre ese punto, sobre esa zona. Aquí vemos cómo lo podemos cambiar hacia adentro o hacia afuera. Y esto pues bueno, va a variar, va a hacer que cuando aplique mi herramienta pues tengamos una diferencia en la forma en la que se está haciendo la deformación, ¿no? Ahora, aquí tenemos también lo que es la intensidad. Si le damos aquí a nosotros en la opción de intensidad y bajamos esta presión, vamos a regresar un poco más al centro nuestro Focal Shift. Le damos aquí con una intensidad de 7, vemos que ahora la presión es muy pequeña, apenas perceptible. Vamos a aumentar un poquito más. Si aumento esta presión y la llevo al extremo, pues va a ser una modificación muy intensa. En cuanto a estas opciones que son mRGB, RGB y M, debemos de tener aquí ya bien claro lo que es el trabajar con los colores luz. A diferencia de los tonos en cuatricromía que trabajamos en editorial o para impresión, los colores luz trabajan a partir de esos tres tonos. El color luz es algo muy interesante. Ahorita, si ustedes van a los centros comerciales y ven las pantallas LED, no se sienten la curiosidad porque por lo general en nuestra carrera siempre somos bien curiosos y te acercas hasta prácticamente tener enfrente la pantalla, ¿no? Digo, no ves nada, nada más puros puntitos, pero es divertido.
Cuando ves esos puntitos, ves cómo estos tonos de los puntos en color rojo, verde y azul cambian su intensidad, se apagan y se prenden. ¿Sí? Por lo general se maneja en triada cada uno de estos LED, y conforme se van prendiendo y apagando van generando el efecto de percepción del color y generan en la pantalla o crean en la pantalla ya una presentación, pues, de la acción de película o de imagen que se esté proyectando y presentando. Si tenemos claro todo esto del RGB, entendemos que los programas de modelado en 3D no trabajan con colores MYK, por la razón de que es muy pesado. Nosotros solo trabajamos en monitores. La calidad con esos 3 tonos es suficiente para generar un acabado impresionante en cuanto al tipo de cromía que puede tener una presentación de modelado en 3D. Entonces, el material, las imágenes trabajan con una resolución baja, eso es lo que nos está de alguna forma diciendo, pero tiene la función del color aplicado digital y también por medio de materiales. Más adelante estos van a ser habilitados y vamos a trabajar con ellos cuando estemos sobre todo en la parte de pintura. Ahora, si nosotros nos posicionamos aquí en el lienzo y damos clic derecho, vamos a ver que aparece esta herramienta. Esta herramienta la ponen aquí en el programa para que sea un acceso mucho más rápido, que te permita nada más con un clic derecho sobre la zona oscura del lienzo habilitar todas las herramientas y poder trabajarlas, modificarlas. Aquí tenemos las opciones del tamaño de pincel, tenemos la opción de focal y tenemos las opciones de intensidad. En este caso, como ven arriba, se van seleccionando y se van mostrando la herramienta que estamos aplicando. ZA, ZU, mover, escalar. Y bueno, hasta ahí. Las herramientas de color, todo esto lo iremos viendo poco a poco. También tenemos otras opciones como Quick Sketch y Projection Master. De momento estas no van a ser utilizadas. Estamos ahorita en principios, en la formación básica. No nos funciona ahorita para el trabajo que vamos a realizar en clase, que tiene que ver ahorita con la parte de modelar, con la fase de modelar. Bueno, y aquí ya en la parte del recorrido final tenemos en la parte de arriba todos los botones de texto que nos dan las opciones de los diferentes programas que tiene ahora sí que el software de ZBrush para poder editar. Esto, bueno, se van a ir habilitando conforme vamos a ir trabajando nosotros al momento de ir modelando. Los más utilizados ahorita los tenemos ya en nuestra barra de herramientas. Esta es la más importante ahorita para la primera etapa. Algunas las iremos nosotros nombrando o las iremos colocando para que podamos ir utilizando algunos atributos. Pero bueno, esto va a ser un poco más adelante para nuestro trabajo. Ahora, tenemos también aquí nosotros otro botón que se llama Stroke. Este botón nos ayuda a generar una transparencia en el programa. Si tenemos una imagen que podemos poner abajo en el escritorio, el programa puede hacer esta transparencia y con ella lograr modelar nuestro objeto basándonos en ese esquema. Esa es una de las formas que se utiliza. Nosotros vamos a trabajar con otra proyección de planos, pero bueno, en algunos casos es interesante por la rapidez. Tenemos aquí la opción de menú para poderlos esconder si necesitamos que la pantalla se vea más limpia. Después hay una opción que se llama Default Script, ZScript. Esta opción es un atributo que tiene el programa para poder crear programación y con ello desarrollar algunas modificaciones para las herramientas. Esto ya es un tema mucho más avanzado. Ya para la gente que está muy inmersa en el programa y es profesional, en algunas de las herramientas que tenemos puede ir creando algunas aplicaciones que también ayuden a hacer algunas funciones más rápidas, ¿no? Como las de grabación, por ejemplo, donde ya está diseñado el modelado, el efecto, y solo él con un clic en el botón puede aplicar todos esos pasos ya sobre algunos modelos. Entonces la opción de ZScript nos ayuda a ese cambio. Bueno, tenemos también estos botones que nos van a ayudar a nosotros a ir cambiando la coloración del programa. Esto se diseña para poder adaptar el software al monitor.
y pues no lastimarnos la vista por el tipo de pantalla. Aquí es más conveniente que de acuerdo al tipo de soporte que tengas, una laptop o una de escritorio, si trabajas con luz o trabajas con oscuridad, pues bueno, aquí puedes tú ir modificando un poco este espacio para que te sea más fácil visualizar las herramientas. Tenemos también otras opciones de presentación del modo de espacio, que en este caso nos va a hacer el cambio de algunas presentaciones de cómo el software se ha ido diseñando y también cómo liberar en este caso el espacio para poder trabajar. Entonces con esto nosotros podemos ir adecuando un poco nuestra zona de trabajo, ¿no? Yo prefiero trabajar con por default, por los colores que tiene el software. Aquí pues bueno, esto sobre todo funciona por los cambios de pantalla, ¿no? Cuando tenemos una pantalla que es muy grande, seguramente tendremos que aumentar la resolución en píxel o hacerlo al revés, ¿no? Aumentar los cambios, reducir o aumentar la resolución. Entonces el programa nos da por default esas funciones. Aquí vemos cómo están habilitados los pinceles para que podamos trabajarlos desde aquí abajo y guardar los que a nosotros nos sean más importantes conforme vamos avanzando. Esto ya es a gusto de las personas que van trabajando. Yo recomiendo que no se modifiquen los espacios hasta que realmente conozcas el programa, porque si no después te vas a perder con las herramientas. Y al momento de que las empieces a buscar, pues vas a tener problemas para localizarlas. Y eso pues ya es un problema ahorita que están iniciando. Muy bien. Ok. Pues con esto comenzamos ya la etapa de modelado.